mañana, 2 minutos. A esta hora tenemos aquí en la cabina de Radio Forever a Roberto Castillo, director ejecutivo de el INEC. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día, Luisa María, un gusto estar acá. Empezar quizás por lo más coyuntural en el desarrollo de esta entrevista, ¿no? A propósito del gran malestar ciudadano que existe actualmente por el incremento de ciertos productos de consumo masivo. Por ejemplo, hay ciudadanos que han venido manifestando y mostrando en evidencia en los mercados de productos, por ejemplo, como el aceite, que ha llegado hasta duplicar su precio en las últimas semanas. ¿Qué explicación le podríamos dar a esta gente? Bueno, efectivamente, lo que tú comentas también se reflejan en las mediciones que realiza el INEC mes a mes. Nosotros medimos la inflación, hacemos casi 25.000 tomas de precios de bienes y servicios en las principales 9 ciudades del país. Y en relación al aceite es un tema específico de lo que hemos podido indagar y se ha podido hacer una investigación en campo. Está muy relacionado con los costos o con los insumos que se utiliza para la producción de este bien, y esos insumos se importan. Y por tanto, en gran parte el shock que se está teniendo en la formación de precios es un shock externo, es decir, está explicado principalmente por la reactivación económica a nivel internacional, que es justamente este mayor flujo marítimo que hace que se encarezca el costo de los fletes. Y el segundo es el incremento de precios de materias primas provocado por la guerra entre Ucrania y Rusia. Esos efectos obviamente también van a afectar el mercado o el precio de los bienes a nivel local. Y el tema del aceite sí es un tema puntual, pero no es un tema generalizado en otros bienes. Es decir, tienes otros bienes que son muy estacionales, ¿no? Alimentos, alberja, cebolla y demás. Eso le iba a preguntar, ¿no? Porque la ciudadanía cuestiona bastante esta respuesta de que todos los incrementos tengan que ver con la guerra, porque vemos también otros productos, ¿no? El tomate, la papa, de producción nacional, que están pasando por el mismo proceso. Sí, hay una combinación, es un tema muy complejo, ¿no? Hay unos que se pueden explicar por un componente externo, hay otros que son un componente estacional, pero hay otros también que también se deben de alguna forma a la reactivación económica. Voy a hacer uno muy puntual. La inflación que ustedes ven normalmente compara el nivel de precios de un mes con el mismo precio de hace un año. En el caso, por ejemplo, de educación inicial, cuando empezó la pandemia, en el sector privado, el costo de la matrícula y de la pensión se redujo. Esa fue la estrategia que usaron los establecimientos privados con el objetivo de, obviamente, no perder a los estudiantes. Entonces ahora, en una reactivación, y eso también pasa con transporte escolar. Entonces lo que tenemos es que, no sé, si costaba 400, bajó a 350 y ahora está regresando a los 400. Entonces el ciudadano en la ventana de tiempo está viendo el incremento, no sé, hipotéticamente, de 350 a 400, y eso es un incremento, pero está regresando a los niveles prepandemia. Entonces tenemos esa combinación, pero hay que ser muy claro también. Es un hecho de que a nivel global vamos a tener un año inflacionario en Europa, en África, en Estados Unidos y también en América Latina y el Caribe. Eso justamente le iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se pronostica esto? ¿Hasta cuándo podría durar toda esa combinación de factores? Bueno, estos temas, dada su complejidad, dado que son shock externos, es difícil pronosticar efectivamente el tiempo que pueden tomar. No, ustedes conocen, el tema de la pandemia era tan incierto, el conflicto bélico de igual manera. Ahora, en el caso del INEC, nuestra misión es mes a mes hacer estas tomas de precios en todos los establecimientos, tiendas de barrio y demás, para garantizarle cifra de calidad al gobierno y a la ciudadanía. Sí, ¿no? Entonces hablamos de una inflación que llegó a 2,89 en abril de 2022. En la comparación anual, es decir, el mismo nivel de precios de abril, lo comparo con el nivel de precios de abril del 2021 y eso es un 2,89% positivo. Ahora, pasando al otro tema, la encuesta nacional sobre desnutrición infantil, ¿no? Del 8 al 19 de mayo se realiza esta segunda jornada de identificación y localización de la población objetivo de la encuesta. ¿Cómo avanza el tema? Bueno, vamos muy bien, va de acuerdo a la planificación. A la ciudadanía mencionar que arrancamos oficialmente el 23 de abril, una primera fase que es una fase de enlistamiento. Esta encuesta, hago un llamado también a la ciudadanía, es la primera encuesta oficial que se va a realizar post pandemia para conocer el nivel actual o la nueva realidad de los niveles de nutrición crónica infantil.
La última cifra es del 2018 y que reflejaba ya un 27.2% de niños y niñas que tenían un retardo en su talla para la edad. Esa es la desnutrición crónica infantil. Y ahora lo que estamos haciendo es justamente una nueva encuesta con acompañamiento internacional y con toda la articulación del sector público para proporcionar a la ciudadanía una cifra de buena calidad y que permita efectivamente mejorar la condición de los niños. ¿Esto para medir los niveles de desnutrición o qué más? ¿Qué otra información se puede dar? Sí, la encuesta no solamente mide la desnutrición crónica. ¿Cómo se mide la desnutrición crónica? Es con mediciones de antropometría, talla y peso. Pero a su vez hay un conjunto de preguntas adicionales en las cuales de manera muy sencilla la madre de familia, principalmente cuando nos abren las puertas de su casa, vamos a, por ejemplo, conocer si es que efectivamente, por ejemplo, una mujer gestante está asistiendo a los controles prenatales. O a los niños menores de 2 años vamos a verificar si los niños se están vacunando de manera oportuna, con rotavirus y neumococo, que son 2 vacunas esenciales para prevención de desnutrición crónica infantil. Y hay otro tema más, medimos la calidad del agua. En el país hay un estudio hecho por el INEC que reflejó que cerca de un 25% del agua para beber tiene la presencia de heces fecales. Así que un niño que consuma agua de esta mala calidad obviamente le puede generar enfermedades diarreicas y con ello afectar su estado nutricional. Así que la encuesta contempla una serie, no solamente mide desnutrición, sino todos aquellos determinantes que potencialmente explican la problemática de los niños. ¿Cuál es la meta? O sea, llegar hasta qué tipo de poblaciones o cantidad de personas y hasta cuándo también, ¿no? Sí, acá es otro llamado a la ciudadanía. La desnutrición se la medía cada 8, cada 6, cada 10 años. Y parecería ser que no importaba. Ahora el INEC tiene una misión súper clara. Desde el 23 de abril hasta al menos del 2025 vamos a medir todos los días, vamos a hacer la encuesta. Es decir, todos los meses haremos un levantamiento y una vez al año publicaremos los resultados de la encuesta. Esto más o menos es como la inflación o como el desempleo. Esa es la lógica, que se empieza a convertir en una serie que día a día o que mes a mes sea de conocimiento público, y así como debatimos en la ciudadanía lo importante de la inflación, ¿no?, que la gente se siente mal, o que el desempleo, pues también empecemos a hablar de los niños. Así que esta encuesta, los primeros resultados de esta primera encuesta a nivel nacional los tendremos a finales de octubre, y conforme tengamos más tamaño muestral, podemos tener desagregaciones a nivel nacional, urbano, rural, provincial y 728 parroquias que han sido priorizadas en la estrategia de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Y visitar cerca de 23.700 viviendas, ¿no?, para encuestar alrededor de 27.000 niñas y niños. ¿Y ofrecían para octubre quizás unos primeros resultados? Sí, como te acabo de mencionar, para octubre estarían los primeros resultados a nivel nacional, y el llamado es que aleatoriamente vamos a visitar cerca de 23.700 viviendas y vamos a encuestar a madres para llegar a cerca de 27.000 niños. Ese tamaño de muestra nos da la garantía o la robustez técnica para poder hacer inferencias probabilísticas y conocer el nuevo estado nutricional de los niños y niñas en Ecuador. ¿Quiénes nomás están interviniendo en todo este proceso? Bueno, es un despliegue bastante importante. Sí, la operación estadística está a cargo del INEC, pero en el diseño de este instrumento hemos contado con el apoyo del Banco Mundial, de UNICEF, de la sociedad civil, por ejemplo, REDMI, que ha sido estratégico para el INEC, y obviamente articulados con todos los técnicos del Ministerio de Salud Pública, del MIES, de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Nutrición. Ha sido un ejercicio muy importante, modestia aparte, se comenta que es una encuesta muy robusta en términos conceptuales, que está en la frontera del conocimiento, y lo único que nosotros queremos es proporcionar una cifra de la mejor calidad, porque ahí, María Luisa, si me permite, hay algo también novedoso en esta encuesta, y es que no se queda solo en el dato, sino que esta encuesta está atada a un presupuesto por resultados. Es decir, desde el Ministerio de Economía hay una estrategia con la cual, en función de las brechas que encontremos en territorio, se dará incentivos para los diferentes ministerios en la asignación de recursos. Ejemplo muy concreto, si la encuesta refleja que hay una brecha, por ejemplo, de falta de, no sé, de algún centro de salud, o faltan médicos, o faltan vacunas en un territorio, le permitiría al Ministerio de Salud Pública distribuir de mejor manera sus recursos. Y también se va trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados, porque ellos por competencia tienen que proveer agua potable, por ejemplo. Entonces, los incentivos va a ser, si no te va muy bien, o vas cumpliendo las cosas, o vas haciendo bien la tarea,
te voy asignando recursos. Claro, y va a ser esta también una herramienta para que actúe no solo el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, en fin, ¿no? Sí, y es lo que ha dicho el señor presidente, ¿no? Esta, en el ámbito social, es la política emblemática, es la estrategia emblemática. El INEC formamos parte de esa cadena de valor y estamos obviamente totalmente comprometidos al combate a la desnutrición crónica infantil. Para cerrar, Roberto, lo mencionaba usted, ¿no? Otro de los temas importantes o de mayor interés de los que mide el IES es el tema del desempleo, ¿no? Tenemos quizás alguna cifra más reciente para que vaya un poco de la mano con otra de las premisas del gobierno, una generación de más de 3.000 empleos, según ha dicho en este tiempo. Sí, bueno, en el tema del empleo igual, mes a mes nosotros de igual manera producimos la encuesta. La última cifra corresponde al mes de marzo, que cual reflejó una tasa de desocupación del 4.8%, quiere decir que cerca de 5 de cada 100 personas está sin trabajo y hace gestiones de búsqueda, y luego tenemos cerca de un 33% de la población que tiene un trabajo por el cual gana igual o más del salario mínimo, que es lo que se conoce como el empleo adecuado. En el contexto de la pandemia, desde que tuvimos el shock, se perdieron cerca de 700.000 empleos adecuados, y desde mayo 21 hasta diciembre se recuperaron cerca de 350.000. En los primeros meses del año se tuvo un pequeño complicación, dado un fuerte invierno, dado el efecto del Omicron, pero se espera obviamente una reactivación. Se ve también esta información, se puede corroborar con las nuevas afiliaciones que existen en el IES, que a la fecha, desde mayo hasta marzo o abril del 2022, bordean cerca de las 80.000 nuevas afiliaciones. Es decir, sí hay una recuperación. Sí, es un tema objetivo, es un tema que se puede verificar. Ahora, hay que ser concretos. Todavía no se llega a los niveles prepandemia. En diciembre del 2019, que sería la cifra prepandemia, la tasa de empleo adecuado estuvo en el 38.8%. Hoy estamos bordeando el 33%, pero después de haber estado en menos de casi un 25-27%. Es decir, estamos justamente en una transición a la recuperación, y esto le está pasando también a todos los países de la región. ¿Y en esa recuperación sí son empleos adecuados o son diversas clases de empleo, subempleo, empleo informal? Mira, la recuperación va en todos los sentidos, y eso también hay que ser muy, muy concretos, ¿no? El Ecuador, como ya lo mencionó el señor presidente, y en varios estudios, tenemos cerca de un 70% de la población que tiene o no tiene un trabajo, o si tiene un trabajo gana menos del salario mínimo. Ese es el 7 de cada 10. Así que en esa recuperación, así como se reactivaron los empleos formales, también se han reactivado los informales. O sea, de alguna forma mantenemos esa estructura, pero en síntesis tenemos un porcentaje importante de población que ahora tiene un trabajo por el cual gana más o igual que el salario mínimo vital. Son las 7 de la mañana ya con 15 minutos. Hemos estado dialogando con Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, acerca pues de diferentes temas, ¿no? Por un lado, la encuesta nacional de desnutrición infantil, los resultados de las últimas mediciones en cuanto al desempleo y también la inflación que actualmente afecta a los ecuatorianos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, buen día.